ustedes. Muy amable, es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablando sobre Transmilenio y sobre el metro de Bogotá. Néstor. O sea, no hay dudas de que al alcalde le está sonando la idea de los chinos, ¿no? Sí, y es una muy buena noticia porque le cuento, en eso estaría de acuerdo el presidente Gustavo Petro en esa ampliación hasta la 100, como usted lo dijo, ahí hay muchos viaductos, hay puentes, y por eso la misma factibilidad va a arrojar seguramente que eso sea de manera subterránea, el tramo de extensión de la 76, de la 74 a la 100, y eso es una muy buena noticia, y eso por supuesto implicará que se tenga que hacer una modificación del periodo de concesión que tienen con los chinos, pero eso sirve para Bogotá, digamos, es lo bueno. Tengo información contradictoria, Luis Ernesto, de esos 3.25 kilómetros si serían subterráneos, porque hay algunas personas que ya vieron los documentos que me están diciendo un trayecto es elevado, otro pedacito muy pequeño pasando por los viaductos debería ser, por supuesto, subterráneo, pero mayoritariamente elevado. Una nueva expectativa que se abre pues para Bogotá. Eso tiene las dificultades de siempre del piso de Bogotá, de si el nivel freático permite que sea subterráneo o no. Yo entiendo que en la zona norte, en la autopista, lo que llamamos la autopista del norte, que en realidad es la trocha que conduce hacia Chía. Norte, sí, señor. Sí, la trocha norte, yo entiendo que el piso de esa trocha pues tiene un nivel freático más alto porque, entre otras cosas, una buena parte de ella se construyó sobre humedales. Pero sí, pues yo creo que igual ojalá encuentren una fórmula para extender el metro hasta la calle 100, entre otras cosas para que llegue a alguna parte, porque en realidad en la calle 72 queda un poco trunco y como que no llega a ninguna parte. A todo el mundo le toca bajarse ahí a tomar otro sistema de transporte, porque ese no va para ninguna parte. Es que sospecho, Héctor, que los chinos con buen criterio están diciendo eso hasta la 72 no tiene sentido. Obviamente quieren alargarlo hasta la 100 a cambio de una concesión que se les alargaría a ellos pero además, 20 años. Pero financieramente les funciona mucho. Llegar a la 100, a la calle 100, quiero decir, es crucial para el negocio de la concesión del metro de Bogotá. Es que como lo explica el periódico El Tiempo en el día de hoy, cuando habla de los detalles, se estarían adicionando 3 estaciones a las 16 que ya tiene la primera línea, y estas 3 estaciones lo que hacen es poder que el viaducto conecte con la 68. Recordemos que la 68 es una troncal alimentadora del metro y por eso quedó cofinanciada por la Nación. Entonces aquí la buena noticia es que se teje ya el circuito para poder garantizar que se conecte con la 68. Eso le va a garantizar a la gente que las conexiones con Transmilenio y toda la interoperabilidad sea mejor. Pero adicionalmente, que sea APP, pues garantiza que no va a haber discusión en la cofinanciación de la Nación, que eso es una muy buena noticia. APP quiere decir ellos asumen el riesgo, ellos ponen la plata y a cambio se les amplía el periodo de la explotación, Néstor, en esa concesión. Señor Aurelio. Con respecto a esta idea, aquí hay una variable que es determinante, que es la matriz de origen y destino. Hay que mirar si de la 72 a la 100 se justifica por el uso, porque yo entiendo que hasta la 72 el nivel de uso de la matriz de origen y destino era la que justificaba cómo quedara la 72. Luego, sin oponerme del todo, porque hay que mirar cifras, usted tiene que ver si de la 72 a la 100 el tráfico justifica para aumentar el metro hasta allá y a contraprestación dejarle los 20 años más a los chinos, que no se les olvide que son 20 años gratis, ¿no? Los chinos están 20 años recibiendo también, fuera del usufructo del sistema, están recibiendo un bono semestral, Aurelio, un bono semestral de 43.000 millones. Sí, lo que pasa tendría que haber números y estudios. Eso no es como que alarguemos lo que bueno, no, hay que mirar números y estudios y las contraprestaciones que la ciudad tiene que pagar. Pero Néstor, no es gratis, respecto al tema del déficit. No es gratis, es a cambio de la obra. No, es a cambio de construir la obra. Claro, es que hace la obra, usufructa el sistema. Un método es de crédito. Uno no tiene con qué pagar la obra, entonces la paga el constructor y el que la usa después le paga con unos intereses. Pero para poder ilustrar más a los oyentes, sí, estamos hablando de que Bogotá le permite a los chinos usufructuar el metro por 20 años
que eso ya sería una contraprestación de la obra, pero además le está pagando semestralmente casi $500 millón de pesos, ¿no? Ojo con eso, son como 400 y pico de mil millones semestrales. Pero Néstor, sobre el tema del déficit. Ya voy, Aurelio, perdóneme que me están pidiendo aquí una aclaración a algunos oyentes. ¿Dónde serían las 3 estaciones de Transmilenio, Ricardo? Bueno, una entre la calle 82 y la calle 85. Que eso es cerquita a la 72, ahí no hay problema, esa es Sí. una zona muy congestionada, Sí, y- hasta ahí no hay viaductos. Y asume una zona que Siguiente tiene estación. espacio para construcción. Siguiente estación sería en la calle 92 con autopista norte. Ahí ya comienzan los problemas porque allí Ahí ya son hay- los elevados, Ya hay, me los imagino, que puentes. allí habría que deprimirlo, tiene que ser, Seguramente sí. Tienen que soterrar. un pedazo. Ahí hay un soterrado. Pero además que es probable toma hacia que ahí la sea norte Quito Sur. conveniente, Ahí en ese punto, Néstor, ya Ricardo, hay unos deprimidos para distribuir el tráfico. Pero además es probable. Y la tercera es en la 100 que ahí- llegando. que ahí Que es sea la de llegada, conveniente que el metro no siga hacia el norte por la autopista, sino Sino que al coja occidente. la carrera novena, digamos paralelo a la hoy ruta del tren. Entre otras cosas para que sea más compatible con el Regiotram y con el Transmilenio, en fin. Bueno, anuncio del alcalde de Bogotá, son las 7 de la mañana, 44 minutos. Un gusto saludarlo, los acompañamos en esta mañana. Néstor, pero de momento soleada, algo- desde Mañanas Blue. Señor. Algo que Luis quedó Ernesto. muy claro con la entrevista del alcalde Galán es que el problema que nació o que se agravó muchísimo en pandemia con Transmilenio va a seguir. Recordemos que en pandemia cayó el 20% de la demanda de personas que utilizaban Transmilenio, no solo porque estaban en casa, sino porque muchos cuando volvieron, digamos, cuando volvió el trabajo normal, pues o trabajaban desde casa o se habían comprado una moto. Entonces es un problema estructural que no va a cambiar Sí, independientemente Luis que se Ernesto, dé la pandemia y hay sí, que seguir subsidiando el sí, Transmilenio. un poquito heredado desde pandemia, pero no entiendo por qué el gobierno anterior, el de Claudia López, metió la expectativa en el presupuesto. Sí. Eso no tiene, eso se eso no compara. tiene la Porque verdad. es que Eso Néstor, como- yo creo que hay eso una es- confusión. Eso fue lo mismo que hizo el gobierno nacional con el tema de las ¿Con la peleas de DIAN? los litigios de la DIAN, que se pusieron. No, 15 yo billones creo de que es la diferente y es por una razón, Néstor. Lo que estaba previsto en este presupuesto era justamente que la nación cofinanciara no tarifa, no subsidio a la tarifa, sino flota, porque eso ya había quedado en el plan de desarrollo de Petro, recuerden eso. O sea, el gobierno Petro dijo, listo, la nación no Nadie va a está seguir discutiendo financiando tarifa ni va a seguir subsidiando el pasaje, sino lo que va a hacer es pagar la flota. La flota eléctrica, que recuerde, Bogotá ha comprado miles de buses, incluso desde la alcaldía de Enrique Peñalosa, y todo eso la nación tiene el deber de compensarlo y pagarlo. Esa es la plata que estaba presupuestada para este año. Pero la realidad es que, por donde lo escuchen, Néstor, el pasaje de Transmilenio costaría pero hoy no me- 4.500 pesos si no No, fuera de subsidiado. acuerdo, Así que hay eso que no, seguir no es subsidiando. así. Todo eso es cierto, que esto es herencia de la pandemia. Sigue sin explicarme por qué Claudia López, que emitió el decreto, que el presupuesto por decreto, ¿por Sí, se qué le fueron metieron las en el luces. presupuesto? Porque ese era el para este acuerdo año? con la nación. No, Porque pero ese era el acuerdo con la nación. No, que no- tanto que en función- fue, sí, fue enfático sí, el no, en alcalde función en de que- decir que no había Pero, ninguna obligación de ¿Cuál es financiar el, déficit cuál es el corriente? documento, Luis No. Ernesto, que demuestra No que hay hay un COMPES, acuerdo? no hay nada. El Plan no hay nada. Nacional de Desarrollo, una ley de la No, República, porque es eso el es para documento que activos establece. fijos. No está. Aquí no lo dijo el Eso es activos alcalde. No fijos. está. Pero Paola, por de Dios, que son dos aquí no lo dijo el temas. alcalde, nos No dijo, está. mire, A ver, lo que tenemos pero- que activar son los No, ¿qué artículos entrevista escuchó 173, usted, 180. Luis No, era un Ernesto? acuerdo, no, era un Mire, tema de... Era un tema el de alcalde lo dijo expectativa. clarísimo. Mera No, lo y dijo pura clarísimo. expectativa. Claro, una cosa son los activos fijos, son la compra de nuevas cabinas, son los 269 buses de flota no contaminante, es el 50% que tiene que poner la nación en la flota ya adquirida, en fin, eso está en firme, eso no ha cambiado para nada y lo dijo el alcalde. Lo que no está en firme son los 825.000 millones de gasto corriente para financiar ese déficit corriente que no están por ninguna Bueno, parte, ningún pero, documento, Néstor, al final ningún me COMPES, tranquilizó. y que muy alegremente sí incluyeron en sus cuentas la anterior administración, tal y como el actual presidente Gustavo Petro y la DIAN actual incluyeron los 15 billones de pesos en posibles litigios que jamás fueron. Es exactamente el mismo error 7 de la de mañana. pensar Sí, con sí, el pero- deseo, pero- de pensar con el 47 corazón. minutos. Pero por lo menos a mí me tranquilizó, Néstor, escuchar ahora al alcalde Carlos Fernando Galán, porque en la manera como él lo presenta, parecería que existen posibilidades y vías de solución para trabajar esto con el gobierno nacional, porque es que si nos quedamos con la versión de anoche a la medianoche de parte del presidente de la República, que fue con la que yo amanecí hoy,
la cosa estaba más o menos cerrada y era: yo pongo la plata si me dan las empresas y no más. Y con ese tono confrontacional que suele usar el presidente de la República y que además se ha agravado desde que de manera humillante su candidato perdió la alcaldía de Bogotá y en adelante se ha dedicado a hacerle una especie de guerra de baja intensidad a la ciudad. En eso pero por ya. lo menos, escuchando al alcalde, parecería que hay vías concretas de solución para manejar este tema. Pero Néstor, una precisión primero, una precisión es que los 825.000 pesos, dijo el alcalde, que ya se cubrieron, ¿no? 825.000 millones. Sí, 25.000 millones ya se cubrieron, eso no es ningún déficit presupuestal, los de este nada, año ya claro, están los de este cubiertos. año y el año entrante no va a haber ese rubro, porque ya quedó claro que la nación no va a poner esa plata. Pero lo segundo es que pues la propuesta del presidente no es mala, de que da plata para la flota, que es entre otras cosas lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí hay una empresa, lo dijo también el alcalde, que es una empresa pública, La Rolita. El alcalde dice: yo no le doy plata, por supuesto, para reponerle unos vehículos a particulares, pero si somos propietarios, cuando yo me imagino que él dice somos propietarios, es una propiedad pública, pues hay una empresa que se llama La Rolita, y bueno, entonces que la capitalice la nación y con eso compran la flota. Eso pero está fácil. No sé si el gobierno nacional metido en La Rolita sea una buena idea, Héctor, le confieso. No es el gobierno nacional, da la plata a Bogotá, y Para Bogotá sigue comprar siendo los buses. dueña exclusiva de La Rolita, pero no que la nación Néstor. sea accionista, entre otras cosas, porque eso sería inconstitucional. La nación no puede tener empresas nacionales Bueno, que se dediquen a prestar servicio de transporte lo que- público urbano. Néstor, pero es que Lo cuando se abre habla de la- un déficit, la distancia entre cuando unos se y habla de otros, un déficit el de gobierno 3 nacional billones. y el distrital, es el espacio a toda esta cantidad de creatividad que estoy escuchando esta mañana. Aurelio, señor, Sí. ¿qué? Sí, pero la creatividad hay que hacerla sobre la realidad. Cuando se habla de un déficit de 3 billones de pesos, aquí hay que hacer una discriminación que es sustancial. El 70% de ese déficit, o sea, 70 de cada 100 pesos de ese déficit, se da en el sistema zonal, no en las troncales. ¿Qué está pasando? Sí, las troncales pueden estar sobredemandadas, aunque la demanda viene cayendo, como dijo Luis Ernesto, pero aquí hay un problema de no uso y no demanda, o de exceso de oferta de los sistemas zonales. Estoy hablando de los buses azules y de los alimentadores. Entonces, Aurelio, los problemas en eso quiere economía decir, hay el que problema corregirlos donde se económico causa. está en los buses azules, no en los rojos. Claro, los problemas en economía se corrigen donde se causan, no donde se manifiestan. ¿Dónde es que se causa el principal déficit? En el sistema zonal. Ahí es donde hay que Bueno, trabajar. profesor Por ejemplo, Suárez. a mí sí me parece que reproducir, voy a dar 2 o 3 ideas ya que estamos creativos. No, solo una, bueno. Aurelio, por favor, no. 7:50, Aurelio, cortico. O ninguna. No, primero, una. Usted puede reproducir el esquema Rolita en más operadores. O segundo, hacer una remodificación en los contratos que diga a los operadores zonales: vamos a partir la diferencia del déficit. ¿Por qué los operadores no cubren parte del déficit, sino que hay que darle todo? ¿Qué hacen ellos para que efectivamente esa Yo le demanda dije, cubra con su oferta? es que la pelea- Entonces, la aquí hay pelea mucho por me- hacer me los pone en de plan creativos, reconsideración de entonces contratos, de renegociación se de ponen contratos. creativos. Sobre ¿Y todo ese la es el parte problema? zonal. Néstor, yo 7:51. quisiera resaltar algo que dijo el alcalde, y es que este año se han logrado María bajar Consuelo. 2 puntos de la evasión, o De los sea, colados. 2 puntos de colados. Disminuir esos 2 puntos es una tendencia muy positiva, porque es que en Bogotá habíamos perdido la esperanza de que se podían disminuir los colados. Entonces yo sí creo que es importante, entre otras cosas porque la evasión, ya hablando de plata, solo en el troncal costó aproximadamente 200.000 millones de pesos. Entonces, en la medida en que la gente... Troncales son los rojos. Los rojos, exacto. Entonces, en la medida en que la gente pague su pasaje, que haya cultura ciudadana, que haya sentido de pertenencia, que no le roben a los que sí pagan, pues vamos disminuyendo este déficit. Porque la mala noticia, a pesar de todas las exposiciones creativas, es que el pasaje de Transmilenio va a subir. Va a subir, de acuerdo. Esa es la mala noticia. Ahora, Nosotros los ciudadanos... ¿Cómo eso va a es lo que subir nos todo? pega. ¿Cómo va a Pero- subir el salario mínimo? ¿Cómo van a subir los alimentos? ¿Cómo va a subir todo? Y ahí esos costos se reflejan en el pasaje de Y Transmilenio. peajes y servicios Todo públicos. va a subir. Bueno, Viene, y hará la vida más compleja para los que no tienen. Claro que viene enero con su alegría. 7:52 minutos. Estás escuchando Blue Radio.